la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Presentando a Pedro Ferriz de Córdoba. Queridos amigos, ¿cómo están? Como siempre es un placer el poderles saludar más en este que ya es viernes y ya estamos a punto del Omega. Tardecito, ya es ahora sí que como quien dice ya es juego oficial. Ya es juego oficial. Ya, de verdad ya no hay ningún problema. Espero que ustedes estén muy bien y sobre todo que nos puedan acompañar durante estos próximos minutos para pues llevar un poco de reflexión sobre todas estas vicisitudes que nos está trayendo la vida. ¿Cómo estás, que como en agua turbia ahí. Sí, estamos metidos en una licuadora. Háganse de cuenta. Háganse de cuenta. Y de la ninja con 3 capas de filo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Invitarlos, por supuesto, a que nos sigan. Estamos presentes en la página de YouTube de Central Life. Y también nos pueden encontrar en nuestras plataformas de X. Estamos en Spotify, Deezer, iHeartRadio, Spreakers y Amazon Music, lo que lo hace muy cómodo para tu Alexa, para que nos puedan sintonizar esa vía. Y como siempre, un placer, papacito, poder compartir otro viernesito que es el más profesional de todos el día ahora. Bueno, pues sí, hay muchas cosas. Obviamente, pues tendremos que empezar con lo que es obvio, que es lo que va a pasar el próximo domingo. En la historia de México, del México contemporáneo, que nos ha tocado vivir como generación, a todos nosotros, claro, en el parámetro bajo a ti como adulto, en el parámetro alto a mí como adulto, pero no había existido una transgresión tan tremenda, tan brutal, tan frontal, tan confrontativa, como esta iniciativa de terminar con el Poder Judicial y tratar de resetearlo y hacer otro totalmente diferente, diciendo como salvedad que entre las elecciones del domingo y el mes de agosto, septiembre, pues vamos a quedar en una especie de ventana. Un limbo. En la que no va a haber nada. No va a haber justicia, no va a haber leyes, no va a haber quien las haga cumplir, no va a haber nada. Y encima van a aprovechar ese tiempo para pasar 22 reformas. 22, que aparte ya sabemos cómo le hacen en el Senado, ¿no? Les entregan las reformas, son 300 páginas y son tan flojos que ni siquiera las leen y las pasan. Y aunque las leyeran, como son medidas que van supuestamente, ¿no?, a favor de la democracia, a favor de la igualdad, a favor de el engaño al que nos somete este gobierno en su segundo piso de la Cuarta Transformación, pues hay reformas tan importantes como la del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que, pues mira, hija, cuando te arrebatan la libertad, te quitan todo. Ya cuando no hay libertad de pensamiento, cuando no existe el disentimiento, cuando no cabe la discusión, cuando no hay contrapesos. Cuando no hay contrapesos, todo esto se traduce en una tiranía que no admite nada que se lo pongan y que se le incomode, sí, que le incomode al gobierno. Ahora, con base en eso, tú viste que ahora la administración de Trump va a estar revisando las redes sociales de las personas que piden visa. Sí. Pues ahí también hay otro temita. ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Te fijas? Empieza a incomodar la opinión pública en todas partes. Empieza a incomodar el que tengas la capacidad de pensar. Porque aparte, en este ejemplo que tú tomas de las autoridades norteamericanas, revisando a las redes en las que tú participas en tu celular o en tu laptop o en lo que sea, pues no le das espacio más que a la intransigencia. Imagínate la capacidad interpretativa que pudiera tener una autoridad que te revise una cosa así. Y hablo de lo que ahora está promoviendo Estados Unidos y también hablo de lo que puede pasar en México cuando te
califiquen o descalifiquen en función de tus opiniones. Eso va a ser tremendamente costoso para la República, lo que quede de la República. Y para el pensamiento humano. O sea, yo me pongo a imaginarme, Galileo Galilei en su momento. Sus pensamientos fueron disruptivos para la época. Muy para la creencia de Dios, para el principio del hombre, para la imaginación que tiene el ser humano. ¡Pum! Rompió con todo. Sí. Y hoy que tenemos acceso a todo tipo de información, para hoy puedes estudiar, de verdad, te puedes aventar una carrera de ¿qué quieres? Mecánica cuántica en online y gratis, ¿no? Hoy tenemos acceso a absolutamente toda la información y eso hace que el ser humano pueda desarrollar un pensamiento mucho más magnífico, mucho más profundo, mucho más rico. A menos que la misma distribución de la información se te restrinja, como sucede, por ejemplo, en lugares como China, en donde no hay disentimiento. En Venezuela no tienes ni redes. No, en China no tienen WhatsApp, tienen una plataforma. Tienen una especie como de Google, pero chino, que solamente acepta ciertos tipos de pensamiento. La información del régimen. Pues ya te adoctrina. O sea, ya te enseñan a pensar como animalitos. Sí, sí. Y miren, la diferencia de opiniones, lejos de perder el tiempo, aportas. Claro. Porque la diferencia de opiniones esgrime pensamientos de uno y del otro lado y te lleva a conclusiones. Claro, y no es un tema de oposición, porque, ¿te acuerdas? Bueno, había un pleito entre Einstein y Planck, ¿te acuerdas? Sí. Y pudiéramos pensar, no, estos estaban compitiendo por lograr una fórmula. No, eran brothers porque justamente Planck le decía a Einstein, eres un idiota, y Einstein le decía a Planck, eres un idiota, y coincidieron en la fórmula y lograron la famosísima fórmula de energía es igual a masa al cuadrado, ¿no? Energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Exactamente. Ahora como también se le está pegando a los centros universitarios. Sí. Estamos viendo también lo que está pasando con, por ejemplo, el caso de México. Yo no había visto, hasta que llegó López Obrador, que hubiera habido una crítica directa a, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y llegó López Obrador y se le confrontó a la Universidad Nacional Autónoma de México, y no solamente eso, sino que empezó a decir que todos aquellos que tenían estudios universitarios en esas universidades pomposas de Harvard y de MIT, que no eran otra cosa más que escuelas para robar. Sí, y que se trataba de fifís. Y que era, pero aparte que entre más conocimiento tuvieras, estabas en capacidad de explotar más a la gente de abajo, que es uno de los discursos que tiene el comunismo. El comunismo polariza, decanta, divide, enfrenta, confronta, y esto pasó con López Obrador. Y lo mismo está sucediendo con el caso Yasmín Esquivel. No se nos olvide, las bueno, tesis plagiadas, pues sí. Y además agrediendo a la Universidad Nacional Autónoma de México como si ella tuviera la responsabilidad de tener que avalar a una mujer que se robó una tesis. Es correcto, es correcto. Bueno, pero ahora, velo al lado del populismo de derecha, el caso de Donald Trump. Un presidente como Donald Trump que se confronta con la universidad por antonomasia más importante de los Estados Unidos, que es Harvard. Y de ahí empieza este amago en contra de los estudiantes extranjeros, y pareciera como si estuviéramos viviendo una regresión en el mundo de la apertura y estuviéramos regresando y además no es otra cosa más que inconsistencia y falta de confianza en ti mismo, hablo como país, cuando lugares como Estados Unidos se cierran desde el punto de vista educativo y cultural, o lugares como el nuestro tratan de hacer lo mismo, restringiendo a la información
y el conocimiento a través de la difusión de las ideas por las plataformas. Esto nos lleva a pensar que vienen momentos muy complejos en los que vamos a tener que defender a capa y espada a la libertad, porque no es gratuita, hija. Ahí detente tantito porque se me hace interesantísimo el tema de la libertad. O sea, la libertad no es salir encuerado y soy libre. No, y tampoco es la libertad de Elsa de Frozen. ¿Libre soy? No, la libertad necesita de mucha disciplina, necesita de mucho conocimiento, Sí. necesita de mucha curiosidad, necesita de muchas preguntas, preguntas malas, preguntas buenas, preguntas extraordinarias. Y necesita de tiempo de dedicación, de realmente dedicarte a ti, a enriquecer esa libertad, porque la libertad existe solamente en la cabeza. Nosotros, por ser humanos, ya no somos libres, en el sentido de que pues ya estamos atrapados en un cuerpo. La libertad es aquella que te permite creer en Dios, es aquella que te permite creer en lo imposible o diseñar lo imposible, ¿no? Y para poder lograr eso necesitas, pues eso, herramientas, conocimiento. Y ahí detente tantito en la libertad, porque hoy la libertad nos las venden como existencialismo, nos la venden como si el hecho de que tú puedas ir a votar a unas urnas, pues ya estás ejerciendo tu libertad. Cuando, fíjense, ahora es justamente al revés, es que es increíble, fíjense, decía en la semana Guadalupe Tadei, la presidente, esta lamentable presidente del Instituto Nacional Electoral, decía, es que convocar a que las personas no vayan a votar es ilegal. No, ilegal es lo que está haciendo el propio Instituto Nacional Electoral, ilegal es lo que está haciendo el propio gobierno, al tratar de obligar a los ciudadanos a que entremos en un esquema antidemocrático, inconstitucional y delictivo. Es un delito lo que se va a cometer en estas urnas. Aparte, chisme. ¿Saben quién está patrocinando todo el tema del Poder Judicial? O sea, ¿quién fue el de la idea o qué? No, ¿quién está dando money in the bank para que se haga? Para el acordeón y todas esas cosas. Para todo eso, para la impresión de las boletas, para todo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues claro. Por supuesto. No me extraña en lo más mínimo. Nada. ¿Sí? En lo más mínimo, porque todo eso se sabe, ¿no? Y cuando se consoliden esos jueces turbios que tienen un historial igual, que son oscuros, que son opacos, que son poco transparentes y que sabemos que están aliados con la delincuencia y que se consoliden en el poder, imagínate tú lo que va a ser un laudo jurídico que determine un resultado sobre un conflicto de intereses en el que el abusador es el beneficiado. Exacto. Y el que fue abusado es la víctima. O sea, cuando esto pase, ahorita lo estamos viendo a nivel, digamos, casero. Estamos viendo una regresión que nos llevará a la desaparición de un poder judicial y las consecuencias internas que viviremos en ello. Suelo decir, pasamos de un país con ley a una ley de la selva. Bueno, está bien. Está horroroso, pero vamos a pensar que así es. Pero, ¿qué pasará el día 2, o sea, el lunes 2, cuando, así como en esta semana le reportábamos al auditorio la demolición que hace el Financial Times sobre el experimento kafkiano? Iba a decir el excremento, pero no. Pero sí, no, tienes toda la razón, Paz. Es más, el Financial Times se equivocó. Sí. Dice el Financial Times, es una convocatoria que Kafka ya fue superado. Como ustedes saben, Kafka es el padre del teatro de lo insólito, de lo ilógico,
Imposible. Bueno, se hizo verbo, Ujú, de lo kafkiano. ujú. Esto que sucede es kafkiano. ¿Qué quiere decir kafkiano? Que no tiene explicación, que no tiene un por qué, ni un para qué, ni un cómo, que es exactamente una, una reverencia a la ilegalidad, lo que estamos tratando de echar Y a la adelante el día falta de de hoy. lógica, y a la falta de coordinación, o sea, es el romper con todos los principios naturales de lo que tendría que estar pasando, track, De la convivencia humana, la convivencia. de la convivencia. Miren, conforme los pueblos hemos venido creciendo, en términos de número, aparte de la economía, entonces, no, en términos de número, resulta más importante que haya reglas. Claro. O sea, cuando se crea el derecho romano en la época del imperio de Tiberio Graco, bueno, pues sí, el derecho era importante porque regía aquello que quería el emperador. Ujú. Por lo general, aunque nosotros nos basamos en el derecho romano, eh, eh, la manera en la que se aplicaba el derecho romano en Roma Ujú, era sesgada. ujú. ¿Por qué? Porque la última palabra La tenía César. la tenía El César. el César. Incluso en momentos de decisión omnipotente, vertical, para mí hay uno que es un esquema muy emblemático en el que Poncio Pilato Ah, dice, pues, ¿a quién quieren crucificar? Y entonces cuando ve que el pueblo lo que le pide es lo que para él no tiene lógica, él con tal de conservar la calma. la calma en su sociedad, dice, a ver, tráigame una palangana, yo me lavo las manos de la historia y crucifíquenlo. Porque es lo que ellos quieren. Porque era una ley que no acudía al principio de la lógica, sino que acudía al principio de la sensatez que protegiera al poder. Ujú. Era, era una, era un, era una, era un esquema de gobierno que manejaba el poder. Era eso. Eso era el derecho romano. El derecho romano después evoluciona y todo el mundo cita al derecho romano, ya ves, hasta el latín, como haciéndonos ver que la esencia y la pureza de la ley estaba ahí. No, no estaba ahí. Estaban los principios de la legalidad, más en su aplicación era un resultado Sí, diferente. o sea, tenían el Senado y que votaban y todo, o sea, tenían la estructura, Julio tenían la César tenía el Senado en teoría. la mano. Exacto, o sea, era al final lo que decía, y el famosísimo dedo, a ver, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, En los coliseos estaba el César quien decidía, y entonces salían y peleaban los gladiadores, y al final el que daba el sí y el no era el César, era el César. no era el pueblo. Bueno, le echaba un ojo al pueblo. Claro, estaba oyendo. Para satisfacerlo. Las victorias. Y para los victorias. pane e circo. Pane e circo. Pane e circo. Dice, al popolo, pane e circo. Y él veía, pues este cuate es muy famoso, muy aceptado por la sociedad, entonces aplaudido, vamos a salvarlo. ¿No? Aplaudido, vamos a salvarlo. Entonces la gente gritaba. Bueno, en esto va a pasar, creo, después del 1 de junio, vamos a vivir una especie de derecho de la cuarta transformación. Del chocolate del bienestar. No, pero de veras, vamos a vivir el derecho en México. Va a estar no en función de la... Fíjense qué duro. No va a estar en función de la ley, va a estar en función del poder. Las conveniencias del poder. Y cuando tú tienes un sistema jurídico que a lo que solamente atiende es al poder, ergo, o sea, por conclusión, la población es lo que menos importa. Pues lo vimos, estamos viendo los casos, ¿no? Como el rancho Teuchitlán. O sea, para la presidenta fue escandaloso y inadmisible porque eso manchó
lo que dure la señora en el sexenio, la manchó. Y lo que buscó, lejos de hacer justicia, fue esconder los hechos, y lo hizo de la mano de Gertz Manero y de Omar García Harfuch, y aquí no hay nada, y estos no son narcocrematorios porque les convino. Y no estamos hablando nada más de persecución política, que se vayan a ir contra Salinas Pliego. No, estamos hablando de desapariciones forzosas, de cómo van a manipular o va a proteger a sus narquitos, de cómo va a seguir penetrando la delincuencia en estados diferentes de la República Mexicana. Sí. Ahorita el crecimiento en el Estado de México es... Y además tú como ciudadano te quedas indefenso. No, cuando tú vayas a denunciar, oye, me asaltaron la casa, me robaron mi celular, te van a decir, uy, no, pues a ver, presente sus pruebas. O sea, no tengo celular. No, pues eso no nos sirve, y van a seguir protegiendo a los delincuentes. Aparte del principio fundamental del derecho romano, apelando al derecho romano, es que tú eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario, hasta que no se demuestre tu culpabilidad. No, aquí hay una presunción de la culpabilidad en lugar de la inocencia. ¿Sí? Y esto se va a hacer cada vez más agudo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto, vamos a pensar en nuestro negocio, que es pues ni siquiera es negocio, pero nuestra actividad. No, cualquier negocio. Nuestra actividad, que es la del periodismo. De repente vamos a hablar de fulano y resulta que ese fulano, te demanda con tal de, que ya ha pasado, Sí, ahí tenemos casi todo. Que ya ganamos. Hemos tenido muchos casos en nuestra vida que han sido costosos, muy esforzados, pues ha habido muchos problemas, pero hemos venido saliendo de todo ello. Pero de aquí en adelante yo ya, sí, mi vida. Sí, de aquí en adelante yo ya no veo el que pueda tener una viabilidad el ejercicio estricto de la ley. Porque decía mi hija que una vez que se den las elecciones dentro de este domingo, vendrán 22 modificaciones constitucionales, las 22, que van a acabar con todos tus derechos fundamentales. Sí. Y no es esta agenda legislativa por casualidad. Es una pauta que nos lleve a una ruta del poder absoluto, omnipotente, omnímodo, omnisciente del gobierno mexicano. Y le va a dejar poco espacio a la actividad económica. Pienso... A la competencia. Bueno, libre competencia, libre mercado, libre expresión, propiedad intelectual, propiedad privada, propiedad industrial, propiedad privada, pues son pienso, asuntos tabú que no serán defendibles. Y estoy viendo, y lo estamos viendo tú y yo, y muchos de ustedes, que hay una infinita cantidad de abogados en México que están o bien cerrando sus bufetes de abogados o reorganizándolos de tal manera que ya no serán esas grandes organizaciones de 5 socios ahí que se junten con un bufete de abogados enorme para atender una N cantidad de casos. Se está cada vez constriñendo la actividad de los abogados de nuestro país porque no saben cuáles van a ser las reglas del juego, que va a ser un juego gubernamental a partir del próximo domingo. Un juego sucio. Y de hecho, de primera mano nosotros nos dijeron, obviamente no podemos soltar nombres, pero sí nos dijeron que a uno de los abogados que conocemos le habían ofrecido un juzgado. Un juzgado. Y le dijeron literalmente, tú con el juzgado vas a poder hacer lo que se te pegue la gana, el dinero que quieras, pero cuando venga una orden ejecutiva, tienes que acatarla. Sí. Cuando venga una orden de arriba del gobierno, entonces tú juez, esa es la paga. Ajá. Tú, juez, vas a tener que obedecerme. Y ya no hay más. Claro, obviamente, esa persona a la que está haciendo alusión mi hija,
pues, evidentemente dijo que no se iba a prestar a esa mascarada. Y de hecho, desgraciadamente, también cerró su despacho. También. Ay, duele México, te juro que duele. Sí, duele por todas partes. No nos podemos imaginar el impacto que esto tendrá interior y exteriormente. A ver, exterior. Yo te aseguro que a partir del lunes de la semana que viene, los principales medios internacionales van a tener como leitmotiv, o sea, como mensaje fundamental subyacente de una información, no hagan tratos con México. Y yo tengo otra idea. Al Estados Unidos haber calificado a la delincuencia como terrorismo, si Estados Unidos detecta, pues ya tenemos la lista de marco, si Estados Unidos detecta que el narco le está invirtiendo estas elecciones, they are going to call it. Y se van a poner a cancelar visas, pero al 2x1 y van a empezar a poner, pues ya conoces a Donald Trump, ¿no? Sus aranceles, van a empezar a poner medidas punitivas. Punitivas, estoy hablando de money in the bank para México. Sí. Y eso no va a ser bueno para México tampoco. O sea, yo no digo que esto me alegre, para nada. No. Es otra vez, los mexicanos vamos a tener que estar constantemente pagando las consecuencias de esta ideología del comunismo, de este México comunista que el cargajo de AMLO se le ocurrió. Vamos a estar asumiendo las consecuencias de la delincuencia, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, porque también México está roto. Está roto. Está roto. Y fíjense que en esta serie de consecuencias, yo me imagino una mesa de negociaciones del TEMEC en la que México puede llegar al cuarto de junto, que es como se le llama al lugar donde se negocia, después llega al cuarto político y ahí se firma, pero en el cuarto de junto llegará a México y dirá, oye, ya viste que ya otra vez se revirtió el asunto de los aranceles, ahora ya resulta que otra vez Donald Trump puede aplicarlos. Se derogaron, ayer todavía se habían derogado, hoy ya amanecemos con que ya se vuelven a aplicar otra vez los aranceles como los quiere el presidente Trump, hasta que vuelva otra vez algún tipo de derogación. Pero bueno, vamos a pensar que se sienta en una mesa de negociación México y le dice a Estados Unidos, oye, estás rompiendo el TEMEC, yo soy país más favorecido, como tú eres país más favorecido de mí, tú no me puedes mandar ese tipo de aranceles, estás rompiendo el TEMEC. Y Estados Unidos dirá, Paps, ¿de qué me estás hablando? Exacto, y el que está rompiendo con las leyes de seguridad del TIMEC. De seguridad en la inversión. Y miren, nada es más claro que las cifras. En los últimos 30 años no habíamos tenido, ustedes vieron por ahí una información que la inversión extranjera directa en nuestro país en este primer trimestre del año llegó más o menos a los 30 mil millones de dólares. Y entonces Claudia Sheinbaum se le va a decir, mira nada más, No, nada. es una lana, pero 30 mil millones de dólares de capitales golondrinos que vienen a México nada más a invertir en frío para sacar una buena tasa de interés. Estamos al 8,5. En Estados Unidos están al 4. Okay. Entonces, mientras... ¿Cómo cree? Y menos. O sea, hay hipotecas hoy en Estados Unidos al 2. Y nosotros estamos al 8,5 más, pues el gap que haya entre el costo del dinero y la utilidad. Claro. Entonces, tú en México, para sacar un crédito para la construcción de un bien inmobiliario, pues a lo mejor sales al 12 o al 13, cuando que aquí en Estados Unidos, con todo y que en este momento hay tasas altas en Estados Unidos, está saliendo al 4, al 5, y este gap se está pagando en México en capital golondrino. Se llama golondrino porque en el momento en que baje más la tasa y que ese capital diga, ya no
ya no vale la pena el riesgo de tener mi dinero en un lugar en el que estoy arriesgando mi capital, y eso por eso se llaman capitales golondrinos, porque esos capitales de repente dicen, tienen alas los capitales golondrinos, y se van a un safe haven, se van a un puerto seguro, y en este caso el puerto seguro pues es Estados Unidos, o es Inglaterra, o Las es... Bahamas. Pues mira, Neta. eso es más como para money laundering, ¿no? Para lavado de dinero, pero tú te vas a un puerto seguro, te vas a Estados Unidos. Ok, y ahí tienes una garantía de que ya tu riesgo lo puedes... Tu capital, hazte cuenta, en cash, te puede estar dando un 5% al año, pero ese 5% al año no tiene riesgo. Por eso es un puerto seguro, es un safe haven. En el caso de México, a lo mejor mañana tienes tu dinero en pesos y viene una devaluación perra porque el domingo, quiero que sepan, no les quiero echar a perder el fin de semana, pero es seguro que el lunes vamos a amanecer con una cotización del peso dólar que no nos va a gustar. Entonces, esta semana que terminó, bueno, tú fuiste la cabeza de toda la información que estuvimos dando esta semana. El crecimiento de México, 0.1 del Producto Interno Bruto. Hubo una reportera que cuando le preguntó a Claudia en la mañanera del crecimiento del PIB, se moría de la risa. Porque no sabía cómo contestar. ¿Cómo puedes decir que hay un crecimiento cuando tienes un 0.1%? De crecimiento del PIB, que aparte, ese crecimiento del 0.1 en realidad es ficticio. Por eso, desde hace como 3 semanas, que ya el mañoso de tu padre, ya lo que está diciendo es que estamos viviendo una recesión técnica. Totalmente, sí. Que es exacto, es una recesión técnica. Que soy muy pesimista. Miren, me pueden decir lo que sea, pero yo les dije en enero, cuando el pronóstico de crecimiento del 2025 por Banco de México estaba en 4.5, les dije, para mayo vamos a ver cómo imagínense, de 4.5 a 0.1. O sea, bajó maquillaje. 4.4. Exacto, y dicen que hay un crecimiento. Por favor, es que no se pueden creer esas Y espérame, en agosto el pronóstico de crecimiento para el 2025 va a ser de -5. Sí. Y el pronóstico de crecimiento para el 2026 va a ser de 0. Pues ahorita técnicamente ya estamos en 0, ¿no? Aquí sí. Sí. Y en el 2026, que dice que es 0.9, dice Banco de México, ni madre. yo creo que, bueno, desafortunadamente, con el golpe del Poder Judicial que viene ya, yo no veo a México creciendo, y promediamos desde que empezó esta cuarta transformación, que por cierto, qué interesante, Juan Miguel, le envío un saludo muy cariñoso a Juan Miguel Zunzunegui. Ay, Juan, pero te amamos. Sí, qué bueno eres. Él tiene la teoría que la Revolución Mexicana todavía no se acaba. No, y tiene razón. Y yo sí siento que tiene razón. Bueno, es que tiene razón. Sí. Porque los indicadores te lo están pintando en blanco y negro. Te están diciendo, mira, la estabilidad en México no ha llegado. La repartición en México no se ha dado. La justicia en México no ha existido. En este régimen y en los anteriores no ha existido. Lo mejorcito que tuvimos fue los 90s y hasta el 10. O sea, tuvimos 20 años de un México aceptable, que fue final de Salinas, todo Cedillo, todo Fox y un cacho de Calderón. Eso es lo que hemos tenido de un desarrollo. Un México que realmente estaba buscando un espacio para ser democrático. Sí. Ok. Sí. Exacto. Tan es así que Cedillo, con todo lo que lo satanizaron estos días, fue un presidente que supo sacar a nuestro país de la quiebra. Claro. Y aparte de todo, estos idiotas de la Cuarta Transformación
le echan tierra como si hubiera sido el culpable del Bueno, Fobaproa, entonces Bueno, pero es que lo que tiene la 4T, ¿va? Es que A, no se sabe ser responsable. B, nunca tiene respuestas, nunca. Entonces tus únicas respuestas son porque el neoliberalismo y porque... Aparte, nada es comprobable. Sí, es pura ideología. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo sabio? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es? ¿Qué significa eso de ser conservador? ¿Qué significa ser fifí? ¿Qué significa ser liberal? Porque si tú me dices, oye, Pedro, ¿tú qué corriente filosófica, política filosófica eres? ¿Eres conservador? Yo diría, No. pues no, porque a mí me interesa mucho el bienestar de la gente pobre. Y me encantaría que hubiera una meritocracia en la que la gente de menores ingresos tuviera acceso a la mejor educación, por ejemplo. Que para mí, bienestar no es recibir 8,000 pesos mensuales o 5,000 o 2,000. Para mí, bienestar es yo llegar a mi casa y saber que mis hijos están estudiando en las mejores escuelas. Y que mi mamá está recibiendo sus medicinas. Y que mi papá tiene un trabajo digno. Y que salimos a la calle y no corre peligro nuestra vida. Claro, y que me voy a ir a dormir y me voy a despertar sin que me hayan matado. Y que voy a ir a la policía a hacer una denuncia y que me van a pelar. Eso es bienestar. Dijo Claudia Ajá. esta semana, Ajá. cuando le dijeron, oye, el pronóstico de Banco de México Ajá. es un crecimiento del 0.1% para este año. Dijo, yo no quiero pensar tanto en el Producto Interno Bruto. No, entonces ¿en qué vas a pensar? En el bienestar. Con el 0.1% del PIB. A ver, el PIB representa el dinero que nosotros valemos como mexicanos en un país. El Producto Interno Bruto es, hazte cuenta, este cuarto es México. Ok. Y en un año, ¿qué podemos hacer en este cuarto? Para mejorar. Para mejorar. Si, por ejemplo, en lugar de este cuadro hermoso de Cristo que tenemos aquí, tuviéramos aquí otro, eso sería el crecimiento del PIB del cuarto. Y si mañana pintamos el techo, crecimiento, o cambias los focos. O cambias los focos, o cambias la computadora. O reduces el número de personas que están adentro del cuarto. Eso es aumentar el estado de riqueza que guarda aquello que lo contiene. En este caso, quien lo contiene al Producto Interno Bruto es el país. Ahora, cuando tú tienes un crecimiento del PIB de 0.1, que va a ser de menos, ¿qué es lo que tienes? Tienes la incapacidad de generar empleo. Exacto, gracias. Eso es muy importante. Híjole, es que eso porque viene delincuencia, viene chambas, más changarros en reforma, viene piratería, más huachicol, feo. Entonces viene, decías tú, ¿qué? Más desempleo. Pierdes capacidad para generar empleo y pierdes capacidad para retener empleo. O sea, en otras palabras, las empresas cuando viven recesión no tienen planes de expansión, tienen planes de sobrevivencia. Claro. Eso es lo que tienen. Entonces, bajo bajo los indicadores de un país como el nuestro, que durante todo el sexenio del presidente imbécil de López Obrador, crecimos al 0.2, 6 años, promediando 0.2% en 6 años de crecimiento. Y hoy... Pues es que eso no es crecimiento. O sea, cuando le dicen crecimiento, pues... Por ahí salió hace poco alguien que jaló un tuit del crecimiento que estaba teniendo Peña Nieto, que lo critica López Obrador. Sí. Dice, ¡qué barbaridad! Están creciendo al 2.1. Pues sí, mi rey, tú creciste al 0.2. O sea, creciste 6 veces menos
que eso que criticabas. Y lo peor es que el dinero captado que pudo haber sido invertido en realmente mejorar a México, ¿qué creen? Se lo aventaron en el Tren Maya. Sí, En el aeropuerto. en utopías, mira, ¿sabes en dónde hay un tren igualito? Que ya está invadido por la maleza. En Venezuela. Pues sí, porque se friegan la En Venezuela, Chávez tenía un proyecto para hacer un trenecito igualito. Hoy valdría la pena hacer un reportaje, pero no puedes ir allá, no puedes ir, y menos ir a filmar algo así como, bueno, ir a grabar algo así como lo que está pasando con las obras magnas que hizo Hugo Chávez en su oportunidad allá por el 2001, el 2002. No, pues, fíjate, pero, como dice mi hija, como te diré, tienes poca lana y te la gastas en parranda. Sí, te la chupas, ¿no? O sea, tienes lana y podrías, no sé, arreglar la chapa de la entrada de tu casa y te fuiste a comprar la caguama. Sí, ándale. Es así de ridículo Sí. Lo que hizo el gobierno. Sí. ¿Y sabes qué va a venir también, Pa? Ahorita hablando de caguamas. Va a venir más adicción en México. Pero sí. Porque la juventud va a carecer de oportunidades. Híjole. Y si tienes valor, visión y un plan de una hoja de ruta, por ejemplo, cuando eres joven, digo, hay jóvenes como tu hijo, ¿no? Uh-huh. Que saben lo que va a hacer hasta después de casado. Sí, o sea, él tiene un plan. Ya tiene su plan, ya tiene su ruta crítica. No, bueno. Su idea, ¿ves? Pero crítica con A, B, C, D y W. Ahora tienes un cuate como yo, que a la edad de tu hijo, a mí me valía exactamente 3 pintas y 2 coloradas lo que pasaba. A mí también me valía. Sí. Pero vivimos otro México. Vivimos un México basado en el esfuerzo, basado en la solidez que te podían dar tus padres. Porque hoy la fragilidad que se presenta en la estructura familiar es tremenda. Sí. Porque, digo, hoy hombres y mujeres trabajan, pero la oferta de trabajo no es proporcional a las capacidades de aquellos que conforman el núcleo familiar. Y pasa muchísimo, ¿eh? Bueno, a mí me ha pasado que mi currículum está por arriba de lo que están contratando. ¿También? Y a veces te encuentras, como hemos visto en México últimamente, a un cuate que anda manejando un Uber y tiene 2 carreras. Me tocó el otro día. Bueno. Híjole, ¿qué dices? Y te dicen, pues es que gano mejor aquí porque ya los trabajos están mal pagados, están abaratados. Y como la gente acepta ya, pues no están volanteando estos acordeones por 8,000 pesos. Pues ya te ofrecen por lo que sea y ahí vas. Ahí vas. Porque la necesidad, el hambre, te provoca malbaratarte. Y eso no es digno, eso no es dignidad, eso no es un pueblo sabio, eso es una grosería, porque deberíamos nosotros de valorarnos como personas, el tiempo que nos dedicamos, el tiempo que estudiamos, todo eso tiene un valor. Sí. O a mí no me digan que cuando estuvieron en sus carreras de universidades dormían. No manches, yo no dormía, yo me acostaba a las 3 de la mañana y a las 4 ya tenía que estar en la escuela. Claro. Vivíamos de café y aspirina, ¿sí o no? Sí. Y todo eso tiene un valor que hoy... Y cigarro. Sí, cigarro. Y cigarro. Éramos de lo peor. Pero todo eso lo está arrebatando el gobierno de una forma tan grotesca y vulgar, bajo la bandera de una ideología, voy a repetir, nada de lo que están ofreciendo existe. Nada de lo que están proponiendo se puede hacer. Tan es así que Claudia Sheinbaum le prometió a los maestros, a la coordinadora, derogar la ley del ISSSTE de 2007. Uh-huh. No puede, porque no tiene dinero. No hay reserva. Pero lo prometió. Eso se llama reserva. No hay reserva en el gobierno federal, porque teníamos un fondo de compensación presupuestaria. Que se lo echaron. Que se lo echó López Obrador.
cuando empezó el Fondo de Compensación Presupuestaria, estábamos hablando de 370,000 millones de pesos. Eso era aproximadamente lo que tenía este fondo. Le preguntaron a López Obrador en una mañanera, ¿qué va a pasar con ese fondo? Ese fondo no se va a tocar porque es para emergencia. Al final del primer año del 2019, la reserva andaba por 70,000. Fíjate, de 350, 370,000 a 70,000. Para el segundo año ya no había, ya no se hablaba del Fondo de Compensación Presupuestaria. No hay reservas, no hay dinero. No. Y decía tu abuela, Nina, que era la mejor financiera que se puede, es bonito decirle así, ¿no? Sí era. La mejor financiera contaba por peso, hijo de la fregada, buenísima. Y lo proyectaba. Y decía, mira, hijo, cuando no hay harina, todo es muina. O sea, todo es enojo. Y digo, porque ahora ya la palabra ya no es muy usual, ¿no? No, muina es estar imaginado. Anda enmuinado. Ajá. Es como decir que se encabronó, pero súper nice. Sí, súper nice. Que muina es muy de los 20, ¿no? 20, 30, 1930. Pues es de cómo hablaban nuestra gente hace 100 años. Me encanta la palabra muina. Sí. Está enmuinado. Sí, dale 5 que se enmuinó. Cuando no hay harina, todo es muina. Y hoy que no tenemos harina, que no hay, y que no tenemos gente que está capacitada para administrar la harina, porque también es otro problema. Tenemos un Pemex que ya no tiene solución, no tiene cura. No. Tenemos una Comisión Federal de Electricidad que ya no jala. Tenemos un sistema de gobierno que gasta mucho más de lo que tiene. Un IMSS que no tiene medicinas. Un IMSS que está quebrado. Un sector salud que está quebrado. Los gobiernos de los estados, yo no sé de qué viven. Porque la federación cada vez manda, por ejemplo, un estado de la República, Jalisco. Jalisco le debe de dar a la federación en impuestos, o sea, dinero que se genera en Jalisco y se manda a la Ciudad de México, aproximadamente el 13% de la recaudación de todo el país. Recibe el 4%. Madre. Entonces, ese diferencial de 9, ¿qué hace Jalisco? Y aparte, tienes que estar bien con la federación, que no se vaya a enojar contigo porque entonces te quitan esos recursos. Y antes, en otros tiempos ahí por Salinas para atrás, los gobernadores tenían buena relación con el secretario de Hacienda. Entonces llegaban y le decían, oye, fíjate, sí, dígame, gobernador, pues nada, que tengo que hacer el Metrorrey. Sí. ¿No? Y entonces decía, ¿y eso cuánto le va a costar? Me va a costar 5,000 millones de pesos. Dame 1,500. Y lo voy empezando. Ándale, pues. Entonces, tenían un cajón y podían hacer uso de eso. Ejercer excedentes en función de las necesidades de los estados. Hoy llega un gobernador y le piden prestado. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una recaudación acorde. Sí le han pegado, y qué bueno, a las grandes corporaciones para que paguen lo que antes era ilusión y que hoy el SAT se está encargando de esa ilusión, cortarla para que haya un manejo eficaz del mecanismo del cobro. Pero de todas maneras no alcanza. No, y se va a poner peor, papi. Se va a poner peor. De veras no vayan a votar. No. Es que, a ver, el otro día estábamos platicando ayer en la mañana. Ni siquiera hay un tope mínimo de convocatoria al voto. O sea, ni siquiera pusieron eso. Lo natural. ¿Sabes lo que dice, no? O sea, lo que está diciendo mi hija es que si nada más va una persona a votar, ya, con esa persona ya hay resultado. Cuando la consulta popular para la revocación de mandato
Pedían el 40%. para que fuera vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Porque ese tipo de términos no nos lo sabemos porque realmente no nos importa cómo funcionan las cosas mientras que funcionen. Vinculante quiere decir que ese resultado te puede llevar a una decisión que tenga que ser discutida en el Congreso. Correcto. Entonces, esta vinculación entre esta afrenta al Poder Judicial no requiere de un mínimo, requiere que vaya uno. Sí, o sea, lo natural en las elecciones es que tengan una convocatoria que puede ser de 40, de 50, de 70%, pero tienen un tope mínimo. Aquí no lo pusieron. No lo pusieron, no hay. Y por decir algo, la propia Guadalupe Tadei, que Ay, mi amor, ya nos te dimos digo. cuenta, no, que mi amor es una desgraciada. Sí, sí. Es una mujer que se vendió al Instituto Nacional, a Morena, y toda su familia está trabajando en el gobierno, pero en fin, dijo, yo calculo que vaya a votar, fíjate, yo calculo que vaya a votar entre un 5 y un 10% del padrón. Ya con eso no debería de pasar la votación. O sea, si tú tienes en un país, tienes 10 personas y van a ir a votar 3 o 1, ¿qué votaciones? O sea, ni siquiera tendrían que ser válidas. Y aquí dice, yo calculo que va a ir una persona a votar. Eso es lo que está calculando la señora. Está apostando a que llegará aproximadamente el 10% del padrón. Y aparte, logísticamente no están preparados para recibir a más. No, en boletas impresas con los nombres de personas que ni siquiera tienen el mínimo a nivel educativo, no tienen el famoso 8. O tienen vínculos con el narcotráfico. O tesis plagiadas. O defendieron narcotraficantes. O están en funciones. En fin, o en la iglesia está de la luz. ¿Del mundo? Del mundo. No, bueno. Miren, queridos amigos, se ha hablado mucho en este tiempo sobre qué hacer, porque como ciudadanos, yo creo que todos a veces lo que buscamos es una opinión para ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo, en primer lugar, les agradezco que muchos de ustedes tomen a este programa como referente. Gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias porque no tenemos con qué agradecer tanto favor que ustedes nos prestan. Si yo sé que vale nuestra opinión, yo lo sé. Y también ustedes saben que las opiniones que aquí damos no son ligeras. No, y las ejercemos con responsabilidad. Son opiniones que ponen primero que nada y primero que a nadie, ponemos a México. Lo ponemos, no nos estamos adornando, es una política empresarial de quienes estamos aquí ante el micrófono. Primero va México. Y cuando digo primero va México, primero va la sociedad mexicana, primero va el futuro de tus hijos, primero va tu seguridad, tu salud, primero va tu educación, primero va tu bienestar, primero vas tú. No les recomendaría yo otra cosa. Si no tuviera esto como resultado del producto de un análisis concienzudo. No vayan a votar. No vayan, no voten, no participen, no se muevan. No lo hagan. El silencio es una respuesta. Es una respuesta. Ominosa, ¿eh? La no acción es una respuesta. Ominosa también. Gandhi se metió a ayuno, a no moverse, como parte de un movimiento. Claro. No ir a votar es un movimiento, es una manifestación. No ir a votar es una acción. Sí. Dicen en la iglesia que hay pecados de omisión. Uh-huh. Bueno, aquí hay virtudes de omisión. Y si tú quieres tener una virtud como mexicano omisa, o sea, que no atiende a nada, ese día, mira, yo soy enemigo de que te sientes enfrente del televisor a ver un partido de fútbol. ¿Sabes qué? Ve un partido de fútbol. Sí, invita a tus copas a la casa, yo cuates, te sé, pero no votes, no salgas a votar. No, esta vez no. Esta vez es una forma de resistencia, pa.
no votar es una forma de decir que se vea que no llegaron ni al 10% de la convocatoria. Así es. Entonces vamos a ser objetivos. Ya platicaremos el lunes y los días subsecuentes, por supuesto, y además créanme que vamos a estar muy al pendiente de lo que pase, de cómo reaccione todo aquello que pase y sobre todo dónde vas a quedar tú. A partir del lunes estén pendientes, pero te pido a ti y además te lo digo ante tus hijos, porque mucha gente me dice, ¿qué le digo a mis hijos? De mi ejemplo. Esto, ¿qué me recomiendas, pa? Yo te recomiendo, hija, que hagas patria y que no vayas ni acudas a este ejercicio porque es nocivo para la República y puede acabar con la democracia. Eso es lo que le dice un padre a un hijo. A un hijo. Y mi hijo Thibaut, quiero que sepan que estaba emocionadísimo porque decía, mamá, voy a votar por primera vez en mi vida, porque mi chaparro pues acaba de cumplir 18 y sacó su INE y es un ciudadano muy responsable. Y me dijo, mamá, ¿me vas a llevar a votar? No. Le dije, ¿sabes qué, chaparro? Quiero que lo consideres. Ahora sí que métete al ChatGPT, haz tus investigaciones y si tú sientes que vale la pena que vayas a votar, yo te llevo. No te lo recomiendo, pero yo te llevo. Hizo una investigación profunda. ¿Y qué te digo? Y salió de su cuarto todo lampareado y me dice, oye, ma, hay un montón de candidatos que deberían de estar en la cárcel y no en las boletas. Digo, exacto. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿quieres que te lleve a votar? Pues no. No, ma, mejor vamos a andar en bici. Pues sí. Y Es pues ahí, un tema de dile que hable que busque a su lógica, abuelo. exacto. Siempre te busca. Sí. Compadre, ahí siempre te busca. Mi compadre. Bueno, Sí. mija, queridos amigos, Oh my God. pues vamos a ver Yo qué. sí les voy a dar otro consejo antes de que cierre. ¿Qué? Recen. Yo el domingo voy a ir a misa y yo voy a rezar un rosario por mi país. Es lo único que le puedo dar a México. Pues sí. Ese va a ser mi granito de arena. Pues sí. No, pero es Que un no te muera granote. la fe. Es un granote. Y además, hablando de fe, tengan la fe suficiente para saber que este país ha salido de todo. No importan los gobiernos que hemos tenido, no importa la intransigencia y la negligencia y la ignorancia y la codicia de quienes nos han gobernado. Este país ha salido de todo. Yo les agradezco y el próximo lunes, Dios mediante, Vale. estaremos hablando con ustedes. Gracias, mija. Gracias, papacito, y gracias a ustedes por permitirnos ejercer nuestra libertad de expresión. Y aquí vamos a seguir luchando todos los días, no nada más por eso, sino también por ti, para que estés bien informado. Les agradecemos muchísimo su presencia y nos escuchamos on Monday. Papi, muchas gracias. Gracias a ti. I mi love vida. you. ¿Qué tal el programón que nos acabamos de aventar, señoras? Nada, pues simplemente es una plática Love it. entre amigos. Y gracias a todos ustedes por su atención. Gracias y buenas noches. La gente que busca el programa es una gente que tiene interés. Porque las historias nunca se han contado solas. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? El mundo de Pedro Ferriz. Muchas gracias a todos.